Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente hermosa de este grupo que quiere aprender algo de química. Hoy vamos a ver la primera clase de espectros en la zona de infrarrojo, o sea, la espectroscopía infrarroja, una técnica bastante vieja, entre comillas, digamos, siempre es todo posterior a la mitad del siglo XX, ¿verdad? Digamos que vamos a analizar un poco para qué sirve esta técnica, dónde se usa, cuáles son los fundamentos teóricos, que es muy importante tenerlos. Nosotros, como químicos, debemos dominar los fundamentos teóricos. Y como técnicos, debemos dominar el aparato, es decir, los gajes del oficio, que se le llama. Pero a mí me preocupa el poco contenido teórico que hay en este tipo de enseñanza, y por lo tanto voy a ser un poco más riguroso, lo más rápido que pueda, pero sí es muy importante que entiendan cuál es la concepción teórica de todas estas técnicas. Ya les comparto la pantalla para poder empezar. Listo. Bueno, es el programa que vamos a analizar en las 4 clases que vamos a ver. En la primera clase vamos a hacer la introducción, el fundamento, la obtención del espectro, el espectro infrarrojo, y quizás podamos ver algún ejemplo muy puntual como para no, digamos, quedarnos con el conocimiento teórico sin ver algo práctico. La segunda clase vamos a hacer básicamente el 5 y el 6, junto con la tercera, y en la cuarta vamos a resolver ejercicios de estructura molecular. Esta es la bibliografía que yo me he basado para poder hacer este PowerPoint. Hay muchos más libros. Recomiendo, para empezar, un libro que es básico de química orgánica, o sea, no tiene un nivel alto como cualquiera de estos dos, pero sí les puede servir para apoyarse. Siempre recomiendo ir a los libros, más que a los videos y otro tipo de cosas. Es el Whale, que está subido en la página, así que ahí pueden consultar ese libro, que hay un capítulo 15, creo que habla de espectroscopía infrarroja. Así que bárbaro. Bueno, vamos a analizar primero de dónde sale todo esto. Sale del espectro, es decir, la energía que tiene la luz y cómo la hemos dividido nosotros. La luz básicamente es un fenómeno de continuidad, pero nosotros, por una cuestión de comodidad, la hemos dividido en varias zonas. De izquierda a derecha voy viendo baja de energía, va disminuyendo la energía, o sea, de derecha a izquierda sube la energía. Dividimos el espectro en nanómetros, que es nuestra unidad para poder localizar la zona del espectro. Tenemos los rayos de alta energía, que son rayos X, por eso son peligrosos para la salud humana, y por lo tanto, cuando se hace una placa que es con rayos X, siempre hay que tener cuidado de no hacerse muchas, digamos. Y por el contrario, los microondas no generan una radiación de mucha energía y por lo tanto no son rayos o ondas que haya que tener cuidado desde el punto de vista del cuidado de la salud. Nosotros estudiamos 4 espectros para poder analizar las muestras, ya sea, analizamos muestras porque
trabajamos en una industria donde continuamente estamos produciendo una materia y tenemos que ver que sea eso que estamos produciendo y no otra cosa, porque tenemos que ver que la pureza con la que salga sea la misma, porque tenemos un proceso continuo, por ejemplo, y en algunas zonas de estas producimos determinadas sustancias que debemos controlar que sean esas, o somos investigadores y necesitamos saber qué sustancia es la que está en tal lado. En fin, los espectros nos vienen a dar una mano en ese sentido. Generalmente estudiamos estos 4 espectros: el ultravioleta, el visible, el infrarrojo y el RMN. Generalmente el infrarrojo y el RMN van juntos porque estudian los compuestos de la química de carbono, que son decenas de millones, son muy parecidos unos a otros, pero la diferencia es tan grande desde el punto de vista químico, médico, en fin, para lo que lo quieran usar, que es necesario tener bien claro cuál es digamos, la estructura de esa sustancia. Por lo tanto, con estos 2 espectros nosotros, digamos, como que completamos el estudio de una sustancia y podemos decir, sin temor a equivocarnos, es tal o cual otra. Bueno, el espectro visible es lo que vemos todos los días cuando nos levantamos, los colores, que son muy necesarios, porque cuando yo veo una solución que tal que de cromo y es naranja, sé que existe el dicromato, si es lila, violeta o magenta, como quieran decirle, y hay manganeso, es permanganato, en fin, los colores me dicen mucho también, no es solamente que haya que poner aparatos. Después también tenemos el espectro ultravioleta, básicamente el cercano, porque el lejano es el que tiene más energía y no lo usamos para hacer espectros. Y ahí tenemos más o menos las 4 formas de medir en qué, digamos, las sustancias químicas de acuerdo a estas 4 técnicas diferentes. Digamos que estamos hablando de sustancias que tienen este tipo de masa reducida, que después veremos qué es, y vamos a estudiar espectros que van entre los 400 centímetros a la -1 y 4000. Acuérdense que centímetros a la -1 es una unidad de número de ondas, se llama, es el recíproco de la distancia, pero no es una medida de distancia, sino que es una medida de energía. De acuerdo a esta fórmula, la energía de un haz de luz es hc sobre lambda, siendo hc constantes en el vacío, y el inverso a lambda, a la longitud de onda de esa luz, de ese haz de luz, es nu'. Nu' es, nu techo, perdón, nu techo es número de onda, centímetros a la -1. Lambda, la longitud de onda, centímetros, c, la velocidad de luz en el vacío, y h, la constante de Planck. Acá están las conversiones para pasar los centímetros a la -1 en calorías o kilocalorías por mol, y en fin, nada que sea algo que no hayan estudiado en física, supongo. A medida que aumenta la energía, entonces estoy en el infrarrojo, como ven acá, aumento la energía, voy para este lado, estoy en el infrarrojo. El lejano no lo uso, el infrarrojo lejano no lo uso porque tiene muy baja energía, no me sirve para mis propósitos. El infrarrojo vibracional, o sea, la molécula vibra en este espacio del espectro. Y a medida que yo aumento la energía, me paso al visible y después al ultravioleta. En el infrarrojo lo que ocurre son vibraciones de las moleculares. Las moléculas siempre están vibrando, siempre, en todo momento, a no ser que lleguen al 0 Kelvin, que es un punto teórico y que no se ha logrado, la molécula siempre está vibrando. Cuando yo le aplico un haz de luz infrarrojo, vibra de una determinada manera, que es la que vamos a estudiar cuando analicemos este tipo de técnica. Cuando analizamos la técnica del UV y visible, las transiciones, mejor dicho, las vibraciones son tales
que los electrones que forman parte de los átomos pasan a otra órbita o a otro orbital, a otro nivel de energía, esos electrones de la capa más externa de los átomos, llamados electrones de valencia, pasan a otro estado energético, cuántico, y debido a que la energía es mucho mayor. No solamente lo hago vibrar, sino que lo hago saltar de nivel. Bueno, ¿para qué sirve esta técnica? Bueno, ya les dije, porque se estudió que hay muchos grupos funcionales, acuérdense, grupos funcionales, le podríamos llamar a un aldehído, a una acetona, a un ácido, un fenol, a un éster, tienen, digamos, pautas de comportamiento en el espectro IR. Si yo lo bombardeo con un haz de luz a ese grupo funcional y él me devuelve un espectro que es como una huella digital. Es decir, como que cada sustancia tiene su propia forma de responder a ese bombardeo de ese haz de luz. Clásico y bien determinado. Es un método muy rápido, realmente se usa mucho en la industria porque lo que queremos en la industria es que sea barato y rápido, no podemos perder tiempo. Y identificamos básicamente grupos funcionales. Además de otras cosas más, pero en definitiva básicamente es eso. Estamos en la duda si estamos obteniendo bien un aldehído o si es un ácido o quedó en el alcohol, la oxidación no fue lo suficientemente fuerte. Entonces vamos directamente a la espectroscopía IR y nos soluciona el problema. Es una espectroscopía de absorción. ¿Cómo funciona? Bueno, como dice acá, se irradia la muestra en esta zona del espectro y se mide la energía absorbida. O sea, ¿cómo se mide la energía absorbida? Por la diferencia. Le otorgo determinada energía, absorbe tanta y emite lo que no absorbe. Entonces nosotros vamos a medir esa diferencia, la parte donde no absorbe. Bueno, la explicación sería esta. La energía de un haz de luz es h-nu, siendo nula frecuencia, que es la frecuencia esta infrarroja, y hay una variación de nivel energético. Pasamos del nivel energético vibracional n+1 a un nivel vibracional n, o de n a n+1, perdón. Necesito que esté en un estado de vibración y pase a otro estado vibracional cuántico también. Acuérdense de física que cuando yo tenía una onda en una cuerda, se formaban varios nodos o valles y varias crestas, ¿no?, que hacían que formáramos, por ejemplo, 2 o 3 o 4 formas resonantes distintas. Para pasar de una forma a otra, hay todo un degradé de energía, pero esas no me interesan. Me interesan las que formo o una onda, o 2, o 3, o 4, no 1.8. La energía esa tiene que ser entonces la diferencia de las energías vibracionales. Esa condición es necesaria, o sea, necesito esa energía. Ahora, ¿ocurre esa energía? ¿Ocurre esa vibración que yo necesito, esa vibración de resonancia? Bueno, ahí depende de dos cosas. Que el del momento dipolar del grupo que estoy hablando, o sea, no es lo mismo analizar el carbono y el oxígeno que el carbono-carbono, oxígeno-oxígeno, y debe haber un cambio en ese momento dipolar para que ocurra la transición esta, que es delta n más menos 1. Es decir, el delta n, como dije al principio, no puede ser un número fraccionario y tiene que saltar de un nivel al que sigue. Bien. Ahora vamos a... En esta parte yo lo lamento, pero es necesario conocer un poco de física. Pero es física secundaria, no es fácil, no es difícil de recordar. Vamos a ver acá una gráfica donde estamos en el eje de las Y, de las ordenadas, la energía, y en el eje de las X, de las abscisas, la distancia interatómica entre
dos átomos que están unidos por un enlace, ¿no? Es la forma más clásica de presentar una molécula. Tengo una esfera, que es un átomo, otra esfera, que es otro átomo, y en el medio de esas dos esferas existen los electrones que están compartiéndose, más o menos compartidos, y están, digamos, 100% compartidos, y el mismo elemento de los lados. Los electrones forman un enlace covalente, o sea, es enlace covalente. Si hay un elemento más electronegativo que el otro, los electrones están más de un lado que del otro, pero en definitiva, dos esferas y, digamos, dos electrones que están moviéndose entre esos núcleos. Al vibrar esa molécula, vemos que, voy a hacer al revés, voy a presentar la gráfica esta al revés. Voy a empezar a decir, supongamos que tenemos las dos esferas pegadas. La energía entre ellas es infinita, porque tienden a separarse urgentemente, son dos núcleos positivos, obviamente por repulsión y tienden a separarse. Por eso la gráfica, cuando la distancia tiende a cero, es infinito. A medida que voy separando esos átomos, esas esferas entre sí, la energía va disminuyendo hasta que llega a un punto de equilibrio, un punto donde esa energía de repulsión que sienten, o potencial que sienten entre ellas, es mínima, es como la distancia ideal. Si yo sigo aumentando esa distancia, los electrones se encuentran muy lejos, entonces el enlace se debilita, tanto se debilita que llega a un punto que la molécula se disocia. Al separarla mucho, la distancia interatómica aumenta, la energía es lo suficientemente grande como para romper esa molécula y quedar los átomos por separado. Esta es la forma de analizar una gráfica, chicos. Vamos variando uno de los ejes y viendo qué pasa en el otro. Resulta que esa sería la línea negra, ¿no? ¿Cómo estoy analizando eso? ¿Por qué dije al revés? Porque en realidad yo debería haber empezado por lo más sencillo, que es el oscilador armónico, pero de cualquier manera no cambia la explicación. El oscilador armónico tiene una fórmula así, que lo que me está diciendo es que esos dos objetos, cuando están muy juntos, tienen mucha energía, tienden a separarse, llega un momento que tienen una energía mínima, o sea, como un punto de equilibrio. Ese equilibrio es inestable porque inmediatamente vuelve a medida que aumenta la distancia entre ellos, la energía aumenta. Es el clásico ejemplo del movimiento armónico simple. El movimiento de lo que llamamos acá, en Río de la Plata, llamamos un resorte. Ustedes por ahí le llaman muelle, como le digan, no sé. Es esa bandita elástica, una hamaca se llama acá, donde se balancean un columpio, donde se balancean los niños. Es decir, en cantidad de ejemplos de movimiento armónico simple. Es decir, se comporta la molécula igual, o sea, como si fuera un resorte, que serían los electrones que forman el enlace, y a los costados de ese muelle hay dos esferas, ¿no? Que si yo las separo mucho se rompen y la energía aumenta muchísimo, pero hay un lugar donde, como que en este lugar que se llama R0, es la distancia mínima necesaria, no es la distancia mínima, sino que es la distancia necesaria para que la energía sea mínima. ¿Ok? O sea, tiene un comportamiento similar. La molécula tiene un comportamiento similar, entonces, a este tipo de mecanismo físico. Si podemos entonces asimilar la molécula como si fuera un resorte, entonces vamos a aplicar las fórmulas del movimiento armónico simple que aprendimos en el secundario. La energía vibracional de un estado cualquiera es H por la frecuencia del estado oscilatorio, y para que se forme un nodo o una cresta tiene que ser, no tiene que ser un número entero, es n más un medio. Eso repasen lo de física. Bueno, y
esa frecuencia de la oscilación se puede sustituir por raíz de K sobre nu. K sería la constante de fuerza del enlace, lo que se llama la constante de fuerza de resorte. Y mu es la que se llama masa reducida, que es el producto de las masas sobre la suma. Eso, producto de las masas, me da kilogramos al cuadrado, suma de las masas me da kilogramos, entonces el mu es valor de masa en kilos. Y la constante ya sabemos que es Newton sobre metro, digamos, fórmula clásica del secundario. Estos son los estados oscilatorios, 0, 1 y 2. Entonces, como habíamos visto en el PDF anterior, el delta E, que es el que, digamos, la condición necesaria para que la molécula vibre, es la diferencia entre dos energías. Y es igual a H nudo de oscilación, que lo acabamos de poner. Entonces, de acuerdo a esa fórmula, y sabiendo que nu es C por nu techo, que nu techo, acuérdense, era el número de onda, entonces esta variación de energía vibracional, que es la variación de los estados vibracionales de la molécula, sustituyendo en la fórmula de acá arriba, me queda esto, espejo nu techo, y digamos que depende ese número de onda hacia el lugar donde se ocurre esa variación de vibración, básicamente de lo único que depende es de las masas de las dos esferas, que son los dos átomos. Eso es muy importante, y es lo que habíamos hablado. La masa reducida de esas dos esferas es lo que ocasiona, digamos, o sea, es lo que conduce a un número, un techo, o sea, un valor en centímetros a menos 1 del espectro, tal que la molécula pase de un estado a otro. Bueno, muy bien. ¿Cómo se obtiene el espectro? Es decir, ¿cómo se hace para llegar a tener ¿cómo se hace para llegar a tener un espectro? O sea, ¿cómo tengo el papel donde está registrado esa absorción de energía? Bueno, acá muy sencillo, está hecho así, acá hay una fuente de energía. Se pasa por dos formas distintas. Tengo la muestra por un lado, que acá está la muestra, que no sé lo que es, o si sé lo que es, pero quiero saber cuál es la pureza que tiene, o si tiene alguna otra cosa. Y acá una referencia que tiene el patrón, es decir, lo que yo estoy queriendo analizar. Pasa por una radiodifracción, ahí digamos absorbe cierta energía de acá, ¿no? Pasó energía, absorben los dos, paso por una radiodifracción para colimarlas, para que no me quede todo un haz de luz, digamos, todo compacto, se difracta, y llega a un detector. El detector lo registra y se obtiene el espectro. Por otro lado, se hace en paralelo, o con un interferómetro, que básicamente lo que hace, tiene espejos que van girando, entonces esos espejos toman la frecuencia necesaria para llegar a tener los centímetros a la menos 1 necesarios para tener el espectro IR, ¿no? La fuente es una fuente continua de luz, tiene todas, entonces tengo que separar para tener solamente las IR. También paso por una celda de muestra, digamos, es como una calibración doble. Primero, al mismo haz lo hago pasar por los dos lados, y después al otro haz lo hago pasar por la celda, el que está colimado con los espejos. Bueno, y al detector en este caso, llega una cantidad de datos que tienen, bueno, infinita cantidad de datos, una gráfica que tiene muy difícil de interpretar, por eso se le pasa por un equipo que tenga, se llama transformada de Fourier, que lo que hace es simplificar un poco, o sea, entender que hay tonos sobre tonos que hay que eliminar, hay
radiación parásita, fantasma, se elimina toda esa, digamos, queda mucho más limpio todo. Es la que se usa generalmente ahora, es la que se llama el IRFT, que es el IR de F transformada de Fourier. Como dije, son dos tipos diferentes de equipos, ¿no? En el equipo 1, con prisma, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? De los espejos, o el segundo, que es como el más usado con el interferómetro. Bueno, acá tengo de dónde saqué esa información. Bueno, no voy a hablar de la preparación de la muestra, porque quiero pasar directamente a cómo se obtiene el espectro. ¿Qué es el espectro? Entonces, lo que dijimos, rebobinando un poco todo, es lo siguiente. A la sustancia problema, yo le estoy haciendo incidir unas de luz que, por determinadas técnicas, sean solo del espectro IR cercano. Entonces, la molécula absorbe esa energía, empieza a vibrar en un estado diferente al que estaba, ¿no? A un grado superior, absorbe energía y libera lo que lo usa. Digamos que absorbe lo que necesita para poder pasar al otro nivel y libera, transmite lo que deja pasar. Por lo tanto, las gráficas estas son de transmitancia. Es decir, en vez de mostrarme lo que absorbe, me muestra lo que no absorbe. No es tan difícil de entender cuando vean esto. Bueno, este es un espectro clásico de IR. Se mide en porcentaje de transmitancia, es decir, acá la molécula con 0 quiere decir que no transmite nada, es decir, absorbió todo. Esto sería un pico de absorbancia, es un valle de transmitancia, pero yo tengo que entender que acá es cuando absorbió más la sustancia, y acá estos lugares cuando tienen un 90% de transmitancia significa que no absorbió nada. Por lo tanto, esta parte que es tan alta de transmitancia, digamos, no me dicen nada de la molécula. Lo que me va a decir es cuando aparezcan estos picos, para abajo, estos valles. Bueno, generalmente se mide en centímetros a la -1, como habíamos dicho. Antes usaban micras, esta parte no lo vamos a usar, sino que vamos a usar esta parte de acá, porque todas las tablas están hechas en esto. Y que hice yo, sí, a veces utilizamos un solvente o utilizamos una sustancia para poder comparar, hacer como una especie de blanco con respecto a la sustancia problema. En este caso es Nujol o parafina líquida, se llama, es lo mismo. Es un aceite mineral y muestra un pico acá muy enorme en esta altura, entre 2000, acá estos 2800, estos 3000, estos 3200, estos 2900 acá, ¿no? Acá me muestra, y ya me lo dice, que hay un CH2 en la molécula y un CH3, y esta otra parte de acá es como clásica de una cadena hidrocarbonada de cadena larga. Esto son hidrocarburos 100%. Esto lo puse porque es un ejemplo nada más de cómo se ve un espectro de IR. Acá tenemos uno más clásico. En realidad, lo usé esto porque estoy comparando, digamos, dos escalas distintas. Cuando hago el ácido benzoico, lo pongo sobre bromuro de potasio, y cuando lo hago en cloruro de tetracloruro de carbono, ¿tá? O sea, la misma sustancia, pero vista en dos disolventes distintos. En los dos casos hago el mul con Nujol, o sea que en ese sentido no tengo diferencia.
Si yo vengo al ejemplo sobre el muro de potasio, veo varias zonas clásicas del ácido benzoico. Tengo una parte aromática, tengo un ácido, que el ácido lo divido en un carbono oxígeno CP2, lo mismo con este otro oxígeno, pero enlace simple, un enlace simple entre el oxígeno y el hidrógeno. Todo eso me lo muestra el espectro. Es maravilloso cómo con esta técnica yo puedo saber la sustancia de la que estoy hablando. Acá lo que muestra este pico tan, digamos, profundo y tan ancho, fuerte, intenso, es la vibración del enlace OH, la vibración NU, es decir, el salto vibracional entre un estado y otro directo. Lo mismo pasa en este otro caso, acá tengo el carbono oxígeno de esto, ¿no? Cómo vibra de un estado a otro, transición, y tiene un pico bien profundo, pero muy finito, digamos, pero clásico también, ayuda muchísimo. En este caso, esto está a unos 1700 centímetros a la menos 1. En realidad, el enlace ese se ha medido en otros lugares, pero como está conjugado, acuérdense que este enlace carbono-oxígeno está conjugado con el compuesto aromático. Como está conjugado, entonces ese pico se corre un poquito más hacia la izquierda, después lo vamos a ver. Después hay otros picos acá que ustedes dirán, ¿qué será esto? Bueno, estos son parte de otro tipo de vibraciones, ¿de acuerdo? Esto está vibrando toda la molécula y moléculas entre sí, pero no es parte de la huella digital, sino es parte del conocimiento de la propia sustancia. Acá puedo ver el carbono aromático también en su versión de variación de estados de oscilación. Estos dos puntos son clásicos. Bueno, yo acá puse como que todos estos son clásicos de un aromático. Y este otro de acá muestra el mismo enlace OH, pero se llama out of plane, o sea, otro tipo de vibración, que ahora vamos a ver las vibraciones cuáles son. Hay varios tipos de vibración. Esta es una vibración clásica de muelle, digamos, y esta es una vibración en donde salimos y entramos en plano. ¿No? Puede ser la tijera, puede ser... Bueno, ya eso lo vamos a ver ahora. En fin, lo que estoy diciendo acá entonces es que este tipo de espectros es fácil de analizar si yo tengo patrones y puedo ver. ¿Qué diferencia hago con este otro? Es que acá estoy usando otro tipo de solvente y por lo tanto este pico que era ancho y profundo sigue siendo ancho y profundo acá también. ¿No? Estamos hablando de, dijimos hoy 3000, bueno, acá estamos, este pico está más o menos en 3000 también. No hay diferencia, pero sí como que la forma es un poco distinta. Fíjense estos otros picos cómo quedan, ¿no? Entonces, no es tan claro este solvente como este otro. Por lo tanto, importa mucho también el solvente que vaya a usar. Esto es a los efectos prácticos y quizás a ustedes en los exámenes y eso no tengan que decidir entre uno u otro solvente, sino que ya les den directamente el espectro. Bueno, vamos a ver qué tipo de vibraciones hay o qué tipo de vibraciones tienen las moléculas. Voy a saltear un poquito de esto, aunque voy a ver cómo clasificamos a las vibraciones. Estiramiento, es fácil de entender. Si tengo ángulos de enlace, puedo deformarlo, los ángulos de enlace los flexiono y los deformo, ¿no? Si tengo el ángulo significa que hay tres cosas, ¿no? No solamente dos. Es decir, tengo un átomo central y dos átomos a los costados, entonces yo lo puedo flexionar y los puedo deformar. Esa es otra forma en la que se alteran, o sea, vibran. También tengo las vibraciones simétricas, las asimétricas, en el plano, fuera del plano. En fin, hay muchas y todas esas las voy a ver en un espectro. Tengo que ver cuál me importa y cuáles no. Eso es lo que voy a intentar explicarles
en este cursillo de 4 clases. Bueno, acá más o menos muestro, en el Way está bastante bien escrito este tipo de, creo que es en el Way. Sí, creo que es en el Way que está bastante bien, mejor que acá, cómo las moléculas vibran. Acá el estiramiento simétrico, los dos átomos de hidrógeno van a la vez hacia afuera o hacia adentro, eso es simétrico, y inclusive les pongo cuál es el valor en centímetros a la menos 1, porque es un clásico, ahí. ¿Cuál es el asimétrico? Es decir, cuando van y vienen. La de tijera, o sea, con las dos hidrógenos se acercan o se alejan entre sí a la vez. Los de balanceo, ¿no? Van uno y otro, pero para el mismo lado los dos. Después salen del plano, para un lado o para otro. Esto es en el plano, esto es fuera del plano. Y todas estas están en los espectros. Después tenemos que ver, fíjense que yo les puse el valor de cada una de ellas. La pregunta es, ¿tienen que saber de memoria los números? No. No tienen que saber. Tienen que entender qué es lo que está pasando acá y mirar un espectro y poder reducir cuál es la sustancia de la que estamos hablando. Con un manual que tenga todos los números de onda que quieran, sí, no hay problema ninguno. Pero esto tienen que entender que también tienen sus excepciones y por qué. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos de estiramientos, vibraciones, de grupos conocidos en la química orgánica. El metilo, CH3, estos hidrógenos, el estiramiento simétrico, cuando iban los hidrógenos hacia afuera o hacia adentro del enlace, tienen esa energía alta. Lo mismo el asimétrico. Ustedes me dirán, ¿pero tiene que ser exactamente igual el espectro? No. Obviamente que el solvente y las condiciones hacen que estos números varíen un poco. Fíjense que están muy cerca uno del otro, básicamente en el mismo, o quizás más todavía del grado de error que pueda tener el espectro en sí. Por lo tanto, yo los vería en el mismo lugar, estos dos estiramientos. Acá también, de 1760 a 1800, hay 40 centímetros a la menos 1, va a ser imposible un espectro poder diferenciar uno u otro. Lo mismo pasa con eso. O sea que los estiramientos simétricos y asimétricos básicamente ocurren en la misma zona del espectro. No me da la sensibilidad del aparato para poder detectar uno u otro. Ejemplos de... acá lo que habíamos dicho hoy, ¿no? El nu techo, o sea, el número de onda va a depender. Estos son constantes, lo único que no es constante es la masa reducida. Bueno, sí, la constante de fuerza de un resorte, de un muelle, está dado por su fórmula, pero la constante de fuerza del enlace depende del momento dipolar. La masa reducida, como había dicho yo, el producto sobre la suma. Y acá vemos ejemplos de cómo cambia la constante del enlace, de la fuerza del enlace, de acuerdo a la cantidad de enlaces. A medida que se refuerzan los enlaces, el enlace simple, doble o triple, aumenta mucho la energía necesaria para pasar de un estado vibracional a otro. Son enlaces más fuertes, más duros, tocar de más energía para que vibren a un nivel mayor. Lo mismo pasa con el carbono-oxígeno, simple y doble. La diferencia es bastante apreciable, ¿verdad? Es decir, a medida que aumenta la cantidad de multiplicidad de enlaces, aumenta también la energía necesaria para que aumente su estado vibracional. Acá tengo un ejemplo de cuando cambio el sustituyente. Sustituyentes a medida de mayor peso atómico, digamos, van disminuyendo el número de ondas, o sea, disminuye la energía necesaria para darle, porque acá depende del momento dipolar. El momento dipolar aumenta para este lado, perdón, la masa reducida aumenta hacia abajo y por lo tanto, como la masa
reducida aumenta, este cociente disminuye, el número de onda disminuye. O sea, sustancias que tengan elementos de bajo peso atómico se van a ubicar en la parte izquierda del espectro donde hay más energía. Y sustancias que tengan más peso atómico van a ubicarse sus diagramas de IR a la derecha. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la constante de estiramiento? Bueno, no nos vamos a poner en esto porque estamos hablando de fuera del plano y dentro del plano. ¿Qué pasa con la hibridación? Hibridación SP3, SP2 y SP, ¿no? ¿El estiramiento carbono-hidrógeno cambia? Sí, cambia, no cambia mucho. Lo que pasa es que está aumentando la constante de fuerza del enlace. No por el hecho directo, sino por la hibridación. O sea, la hibridación esta es lineal. Esta hibridación lineal, esta es una hibridación triangular y esta es una hibridación SP3, o sea, tetraédrica. Eso hace que la constante cambie mucho. Acuérdense que la vibración aumenta directamente, o sea, la energía de vibración aumenta directamente con la constante, ¿no? Entonces, acá la constante de fuerza es mucha porque hay un ángulo de 180 grados, en fin, no voy a entrar en ese detalle. Lo mismo pasa con la conjugación. ¿Qué pasa con una sustancia que tiene un enlace carbono-oxígeno, pero no está conjugado, o sea, no tiene otro doble enlace en la vuelta? Digamos, la energía necesaria para vibrar de un estado a otro es mayor que si fuera conjugado. En este caso, por ejemplo, estas formas resonantes, o tengo el doble enlace acá, acá no y acá sí, o sea, no, digo sí, no, sí, conjugado. ¿Cómo se conjuga? Bueno, los electrones de este enlace pasan al carbono, este acá queda positivo, el oxígeno negativo, sí, hay una resonancia. Entonces, ahí, digamos, está disminuyendo la K o la fuerza del enlace. Por lo tanto, hace que me suba el número de ondas necesario para hacer vibrar. Bueno, acá tengo ejemplos de algunos. A ver cómo estamos de tiempo. Ejemplos de valores de estiramiento de los enlaces más sencillos. Acá hay ejemplos, no quiero que yo lo aprenda de memoria, ni mucho menos. Pero cómo está hecho esto, ¿no? O sea, mucha energía de este lado, poco de este otro lado, ¿no? Por varias razones. Pero más o menos dónde vamos a ubicar cada uno de los enlaces de elementos más conocidos. Eso no quiere decir, por ejemplo, que el enlace de la mina siempre esté entre 2.500, bueno, sí va a estar siempre entre 2.500 y 4.000, pero puede estar más corrido para un lado, más corrido para el otro, de acuerdo con el sustituyente que tenga el nitrógeno. Y si está conjugado, si hay dobles enlaces, si la molécula que tiene al lado, o el átomo que tiene al lado es de un peso atómico mayor o menor, en fin. Pero más o menos, este va a ser nuestro rango de espectro, 650 a 4.000. Y acá hay pocas cosas, ¿no? Entre 1800 y 2000 hay casi nada. Por lo tanto, parece que como el problema se va achicando, ¿no? Se va cortando, ¿no? Algo que parecía tan grande, ahora encontramos una forma de analizarlo y que sea un poco más ameno, digamos, más sencillo de estudiar. Bueno, acá un poco estoy explicando cuáles son las aplicaciones, que un poco les hablé al principio. Léalo. Y bueno, seguimos analizando y viendo este tipo de cosas en la segunda clase. Por acá dejamos y seguimos la clase que viene con más del espectro IR. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.